Bien, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos al segundo capítulo de la sexta temporada de los podcasts de AG de Entrenamiento, donde en este ciclo nos estamos dedicando al desarrollo de la psicología aplicada al deporte. En el primer capítulo, hace un par de semanas atrás, nosotros hablamos sobre la adquisición de nuevas habilidades y el proceso que se da en la adquisición de esas habilidades. Hablamos de las tres fases básicas: adquisición, estabilización y automatización. Hablamos sobre los feedback, los tipos de feedback que había. Hablamos sobre el contexto que debemos generar para que esas habilidades nuevas que estamos intentando que los atletas o que nosotros queremos aprender sean en el mejor contexto posible, ¿sí? Yo me olvidé en esa charla decir que nada moviliza más que el afecto. Entonces, si nada moviliza más que el afecto, situaciones afectivas positivas obviamente van a generar situaciones de aprendizaje positivas, y situaciones afectivas negativas es muy difícil que generen un buen aprendizaje. Entonces, un poquito enlazado con eso, vamos a comenzar a hablar hoy sobre lo que son los refuerzos positivos, los refuerzos negativos y los feedback objetivos, que es una forma, una herramienta para poder de alguna forma ir mensurando y controlando los procesos de entrenamiento, ¿sí? Yo voy a empezar con tres preguntas básicas, ¿sí? Tres preguntas básicas. Acá tengo mi machete gigante, el machete que tengo en la computadora delante mío, para que pongámonos a reflexionar. Son muy simples, pero son de tan simples que son, a veces se nos pasan por alto. La primera pregunta que yo me voy a hacer, o la primera pregunta que me debería hacer como entrenador o como atleta que se autoentrena o como atleta que ha sido entrenado, es: ¿qué pasa si el refuerzo que yo uso genera más miedo que motivación? Les suele pasar que a algunos entrenadores la indicación que les da les genera más miedo que motivación, o ustedes se ven más movilizados por el miedo de lo que va a decir o de lo que puede llegar a decir que la motivación, que algo que los motive a seguir. La segunda pregunta que les voy a hacer: ¿qué tan claro tienen los atletas de que algo lo están haciendo bien? ¿Sí? ¿Qué indicadores les dimos para que sepan que algo lo están haciendo bien o que van por un camino correcto? Y la tercera pregunta, ¿cómo podés medir el progreso sin depender solamente de la intuición, solamente de lo que vos crees que estás haciendo bien? Entonces, esas tres preguntas, si las indicaciones que vos das generan más miedo que motivación, si no sabes si algo lo estás haciendo bien, o ¿cómo podés medir el progreso sin tener solamente que depender de la intuición? Son tres preguntas claves para poder planificar una estructura que permita una correcta adquisición de nuevas habilidades y sobre todo de algo que vamos a hablar hoy, que es influir en las conductas de los deportistas. Entonces, vamos con cuatro historias básicas reales que han ocurrido en todos lados, ¿sí? Por ejemplo, en el atletismo. Es muy difícil entrenar la salida de la carrera de los velocistas, tanto de 200 como de 100. Y es muy normal escuchar: concéntrate, presta atención a lo que estás haciendo, concéntrate, presta atención a lo que estás haciendo. ¿No ves que de esa forma no se puede salir? Entonces, le estás dando un refuerzo. ¿Qué tipo de refuerzo le estás dando en ese caso? En la natación, si yo simplemente le digo: extender los brazos de una forma adecuada hacia adelante y rotar un poco más la cadera, y el chico o el deportista amateur se da cuenta que puede bajar una o dos brazadas ante la misma velocidad, o bajar la velocidad con la misma cantidad de brazadas, ¿qué tipo de evolución es esa? En el ciclismo, cuando entrenábamos en la pista del Kempes, los cambios de ritmo en las transiciones, nosotros teníamos una serie, yo me canso de repetir eso, pero eran los 30 por 2000. Cuando la pista del estadio Kempes tenía 2000 metros, hace muchos años atrás, teníamos los 30 por 2000. Entonces, las últimas 10 repeticiones
de 2000 metros, que eran dentro de los 4 minutos, debajo de los 3. Yo sabía que debajo de los 3 es que estábamos pedaleando a 40 km por hora. Yo las últimas 10 repeticiones los hacía trabajar en pelotón. Tenía que salir uno, desprenderse y tratar de acelerar y cambiar, o hacer un cambio redondo normal, a tratar de no tener miedo. Y yo recuerdo muy claramente recontraputear a los chicos porque el trabajo no salía. Entonces, ¿qué tipo de respuesta o qué pudo haber aprendido ese atleta de parte mía? No lo estoy diciendo con ningún orgullo, ¿no? Cuando le decíamos eso. O por ejemplo, en el triatlón, en la fase de transición, en la T1, ir secuenciando, que tengan en cuenta. Acuérdense que hay un adagio que dice, ¿cómo es? El casco es lo primero que me pongo y lo último que me saco, para no romper el reglamento. Bueno, ¿cómo voy generando esas secuencias dentro de la T1 para que el chico pueda ir desde el momento que sale en el agua, va corriendo hacia el parque cerrado y se monta en la bicicleta, y teniendo determinados mensajes o refuerzos que vayan mejorando la eficiencia y él se vaya sintiendo cada vez mejor? Todas esas pequeñas cosas que para nosotros son cotidianas tienen un fuerte impacto o tienen una fuerte efectividad en función al mensaje que nosotros le estamos dando al atleta, o el mensaje como nosotros como atleta que estamos recibiendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de sintetizar en este capítulo de hoy? Básicamente, la teoría que está por detrás de los refuerzos positivos o negativos. Voy a tratar de dar ejemplos prácticos y al final voy a tratar de esquematizar todo eso en un mesociclo o en 4 semanas de trabajo, para ver cómo podemos combinar la estrategia de los refuerzos, la estrategia de los feedback, y de alguna forma tratar de disminuir las situaciones que generen miedo en el alumno y que todo eso tenga un propósito. Entonces, vamos a trabajar en base a teoría sólida, a ejemplos prácticos y a tratar de transferir todo eso a un ejemplo de 4 semanas. Vamos a empezar a hablar un poco de psicología del entrenamiento, o de principios psicológicos aplicados al entrenamiento. En la psicología del entrenamiento se plantean estrategias para influir en la conducta. Si yo a ustedes les digo que tratamos de influenciar en la conducta, de manipular la conducta que estamos buscando, ¿sí? en los chicos, uno le puede dar una connotación negativa. Y en realidad no es así, porque estamos hablando dentro de un marco conductual. Básicamente todo esto se basa en las teorías de Skinner, que propuso en el 53 algo que se llamaba condicionamiento operante. ¿Qué significa el condicionamiento operante? Básicamente, un principio muy básico: una conducta determinada por consecuencias. Repito, una conducta determinada por consecuencias. ¿Qué quiere decir eso? Que en función a las consecuencias que tenga una conducta que yo produzco, si las consecuencias son premiadas o son castigadas, van a tender a reproducirse más en el tiempo o a disminuir en el tiempo. Hablando en criollo, si las consecuencias de lo que yo hago son positivas, aumento la probabilidad en el futuro de que esa conducta se repita. Si las consecuencias de lo que yo hago son negativas, disminuye la posibilidad de que eso se repita en el tiempo. Entonces, lo que es el manejo de la conducta o el tratar de influenciar en la conducta de los deportistas se hace para 2 cuestiones: aumentar las conductas deseadas y disminuir las conductas indeseadas, básicamente. Esa es básicamente la idea, o de todas las estrategias que influyen en la psicología conductual dentro del campo del entrenamiento. También influye en todos los campos, pero la idea es básicamente reforzar lo que consideramos que está bien y no castigar, pero no reforzar las conductas que no consideramos que son correctas. Entonces, objetivos del entrenador y como una aplicación práctica. Vamos a hablar de los objetivos del entrenador. El entrenador, cuando intenta influir en la conducta del atleta, el objetivo principal es crear una situación de aprendizaje eficaz. Recuerden que
condiciones positivas o contexto positivo de aprendizaje hace que una habilidad se aprenda mucho más rápido, ¿sí? Crear un ambiente social positivo. No quiere decir que sos un payaso de circo que tenés que entretener y que se tienen que divertir, porque ahora parece que todo es diversión, diversión, diversión. No se refiere a eso. Se refiere a que generes un ambiente, un ecosistema donde vos estás trabajando, y en ese ecosistema la cantidad de refuerzos positivos o valoraciones positivas genere una necesidad de pertenencia, y esa necesidad de pertenencia estimula al alumno a estar más entusiasmado a la hora de adquirir nuevas habilidades. Entonces por eso sale lo que es tratar de generar experiencias agradables, una cohesión de equipo, o sea, una unión del equipo si se está trabajando en equipo, y de receptividad, que sean receptivos al mensaje que uno está mandando. Y de alguna forma que esto termine cayendo en lo que se llama desarrollo de la toma de decisión, de la tenacidad. O sea, que tengamos deportistas que sean al final del camino independientes, que no requieran tanto de nosotros. ¿Cómo podemos hacer o pensar esto en una aplicación práctica? Dando indicaciones concretas en el atletismo, por ejemplo en la partida de los 100 metros, dando indicaciones correctas de dónde queremos que vaya la mano y la posición de la cadera en natación, explicando bien y y enseñando los tiempos de los recambios en el ciclismo. Estoy tomando ejemplos anteriores, cosas normales que yo he visto que pasan siempre. En las transiciones, tener una transición ordenada y secuenciada, muchas veces practicada y con refuerzos positivos para que la persona repita la conducta que estamos buscando. Entonces, de todo eso se va a tratar esto. Ahora vamos a empezar a entrar en estas dos herramientas o en estas dos situaciones que se dan, ¿sí? De las cuales yo primero las voy a nombrar y después voy a tratar de usar ejemplos que me han pasado a mí en la vida real, tanto dentro del deporte como fuera del deporte. Vos tenés dos tipos de refuerzos. Reforzar algo quiere decir que yo premio o no premio una conducta, ¿sí? La aproximación positiva o el refuerzo positivo, yo cuando lo estudiaba se le decía refuerzo positivo, pero en el campo de la psicología del deporte se le dice aproximación positiva, que es yo refuerzo y doy un feedback, doy una indicación o doy un argumento. Che, eso que hiciste está muy bien. O eso que estás haciendo está muy bien. Entonces, de esta forma, con la suma de los estímulos, ¿no? La motivación surge del deseo del éxito. Los errores se empiezan a tomar como oportunidades de aprendizaje. Pero si yo castigo la ejecución o la mala ejecución de un deportista, y dependiendo cómo castigo, ¿sí? El motor que mueve al deportista es el miedo, y tarde o temprano eso termina en fracaso o en abandono de la actividad deportiva. Y se genera tensión y muchas veces un bloqueo mental. Entonces, el miedo al fracaso es una barrera muy grande que después es muy difícil de romper. Voy a ir a casos concretos. Cuando yo tenía 5 años, lo que tienen mi edad, los que ya están empezando a peinar canas como yo, existían las figuritas. Me acuerdo que eran las figuritas de Robotech. Entonces, un día yo llegué a mi casa. Yo era chico, ¿no? Llegué a mi casa, era de noche. Y quise entrar a mi casa y mi mamá no estaba. Mi mamá se había ido. Entonces yo me senté a esperarla. No hice otra cosa que sentarme a esperarla, ¿sí? Llegó mi mamá, no me acuerdo de dónde, llegó mi mamá y me vio, me dice, Ale, perdoname, se me hizo tarde, no me acuerdo por qué era, por haberme esperado acá, te voy a ir a comprar un paquete de figuritas. Y fue y me compró 3 paquetes de figuritas. Me acuerdo porque me tocó la figurita que a nadie le tocaba, bueno, a mí me tocó esa figurita. Entonces, eso es un ejemplo de refuerzo positivo que hizo que cada vez que yo no encontrara a mi mamá, cada vez que llegaba a mi casa, la esperara afuera. Me gritó, no.
¿Me peleó? No. ¿Me castigó? No. Simplemente reforzó una conducta que yo tuve, que fue espontánea, una conducta que yo tuve, y por el hecho de haber reforzado esa conducta con un premio y con palabras positivas, yo seguí repitiendo esa conducta, y es muy posible que hasta el día de hoy inconscientemente repita esa conducta en todos lados. Segundo ejemplo de un refuerzo negativo. Yo, entrenador ayudante del jefe técnico del equipo de natación en el estadio de Kempes, había una nadadora que los tiempos no le salían, y él usó un tono de voz alto y un mensaje un poco brusco. ¿Qué hice yo como entrenador asistente? Vi esa conducta, vi que la chica hizo una serie rápida y más fuerte, reproduje exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué fue? Le grité, le dije cosas, movete, qué sé yo. Me llama mi jefe técnico y me dice, che, vení para acá. Dice, no podés ser tan pelotudo de repetir exactamente lo que yo dije. No entendiste nada, me dice. Entonces yo obviamente me lo quedé mirando y le digo, ¿por qué? Si vos al chico le decís que es tonto y yo le digo al chico que es tonto, estoy exagerándolo, ¿no? Lo único que va a aprender el chico es que es tonto. O sea, un refuerzo negativo reforzado con otro refuerzo negativo, la consecuencia es que el chico tarde o temprano va a dejar de nadar porque no lo está disfrutando. Entonces acá empieza el juego del policía bueno y el policía malo. Si yo soy el policía malo, vos no podés ser el policía malo, tenés que ser el policía bueno. Y si yo soy el policía bueno, vos tenés que ser el policía malo. Acá empieza un juego de equilibrio. Para eso hay que tener bastante muñeca, eso lo aprendí con los años. Pero básicamente lo que les estoy diciendo es que yo vi una conducta que pensé que funcionó, la repliqué, ¿sí? Yo siendo entrenador, yo siendo profesor de educación física, yo siendo docente, la repliqué. Y la chica se sintió re mal, se salió de la pileta, se largó a llorar, etcétera. Ese día aprendí el juego del policía bueno y el policía malo. ¿Por qué? Porque por medio de una conducta o un refuerzo negativo o aversivo que se le dice, desarrollé o reforcé el miedo en el chico. Y después esa chica después de los 18 años no quiso nadar nunca más. Y no volvió a nadar nunca más. Y eso fue un error mío de falta de tacto, de manejo de falta de tacto. Entonces, esos errores, que es muy difícil que todos escapemos a eso porque hemos aprendido modelos, tenemos que ser conscientes a la hora de ponerlos sobre la mesa y entender qué es lo que queremos lograr y por medio de qué lo queremos lograr. Ahora vamos a tratar de hacer una aproximación al refuerzo negativo o entender por qué el refuerzo negativo existe más que nunca. Ustedes pueden hacer las preguntas que quieran, los que están ahí presentes pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Socialmente o en la sociedad, ¿por qué funciona el refuerzo negativo? Porque el refuerzo negativo se basa en el castigo. Y el castigo es una forma de control. Las leyes y las sanciones que hay socialmente son mecanismos disuasorios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo te quiero disuadir de no quiero que entres a robar mi casa, entonces si vos entras y robas en mi casa, vas preso. Si vos vas y le pegas a una persona grande en la calle, vas preso. Si vas y cometés una falta, un delito, vas preso. Lo estoy exagerando, pero entiéndase, en ese caso por eso funcionan tan bien socialmente los refuerzos negativos, porque ante una conducta no deseada sobreviene un castigo. Los que han tenido la oportunidad de viajar por varios lados sabrán muy bien que las sociedades ordenadas y educadas funcionan porque los castigos que se imponen, por ejemplo, si yo me paso una luz roja o hago un alto de velocidad, son muy fuertes. Las multas son muy fuertes, te quitan el carnet de conducir, etc. Por eso esas sociedades son tan ordenadas y educadas, porque el castigo
social, el castigo de las leyes que regulan y ordenan esa sociedad son muy fuertes. En la escuela, y esto es muy marcado en la escuela americana, de los norteamericanos, el miedo al fracaso es una forma disciplinar. Si ustedes tienen la oportunidad de poder hablar con los chicos de Estados Unidos, los chicos esos los entrenan para el éxito. Deben ser todos exitosos. Cuando no son exitosos, comienzan a fracasar. Por eso tienen tantos problemas internos sociales a veces. Los sistemas educativos tradicionales basados en la corrección de errores, repito, los sistemas educativos tradicionales basados en la corrección de errores son un ejemplo clásico de refuerzo negativo o aversivo. Entonces, en el deporte, ¿cómo lo trasladamos inmediatamente? Sobre todo en los deportes de alto nivel. Gana el que menos errores comete, ¿sí? Si vos cometes errores, sos castigado. Del segundo, el famoso dicho del segundo nadie se acuerda, eso es una forma de castigo. Nadie se va a acordar de vos por más esfuerzo que hayas hecho. Entonces, el enfoque competitivo dentro del marco del refuerzo negativo penaliza los fallos y valora los aciertos, siendo que a veces los fallos, pasar por el proceso de fallos es lo que me permite a futuro tener más aciertos. Todo depende de cómo yo regule este proceso de adquisición de habilidades. Evidencias que podemos encontrar o los efectos que genera el uso del refuerzo negativo o del castigo como herramienta de adquisición de habilidades o de educación dentro del contexto del deporte. Los efectos colaterales graves del castigo, ¿sí? Porque yo tengo una sanción, yo hago una conducta, esa conducta es no deseada, me sancionan por eso. Entonces yo dejo de hacer esa conducta, no repito más esa conducta, entonces supuestamente fue un éxito porque la sanción logró que yo no vuelva a repetir esa conducta. Pero eso tiene efectos colaterales si no lo sabemos manejar y no somos conscientes de eso. Punto número 1, eso activa el miedo, ¿sí? Y eso genera peor rendimiento motor y cognitivo. No se puede aprender cuando se tiene miedo todo el tiempo. Disminuye el fenómeno de la diversión, entonces hay mayor abandono. ¿Cuántos chicos nosotros perdemos entre los 17 y los 19 años porque se cansan? Los hacemos pasar por experiencias deportivas muy duras y encima en condiciones de refuerzos negativos constantes, entonces se cansan los chicos y terminan abandonando la actividad. Después muchas veces retoman más de grande, pero hemos perdido un ciclo de 8 a 10 años en el medio que es invalorable. Genera hostilidad, ¿sí? Genera hostilidad y cohesión negativa contra los entrenadores, que muchas veces no te lo dicen, pero muchas veces hacen todo lo contrario de lo que vos decís que tienen que hacer. Repito, hacen todo lo contrario a lo que vos decís que tienen que hacer como una forma de rechazo al refuerzo negativo que le estamos dando. Y de alguna forma, consciente o inconscientemente, favorece el boicot, que es lo que estamos diciendo. Entonces, la forma más rápida de generar miedo al fracaso es castigar el error. Si yo castigo el error, lo que hago es desarrollar miedo. Entonces, esa forma de generar miedo al fracaso hace que empiecen todos estos efectos colaterales. Entonces, deportistas con alto miedo al fracaso, básicamente, rinden peor, se bloquean muy fácil, pasa 1000 veces eso. Todos los que dan clases saben, los chicos que se bloquean ante los momentos de presión, disfrutan menos y el riesgo de abandono es muchísimo mayor. El entrenador que es un modelo, ¿sí? El adulto que es un modelo, el entrenador que es un modelo, esto que yo estoy diciendo ustedes lo pueden llevar a la situación familiar, a la situación social de amigos, lo pueden llevar a cualquier situación y van a ver que pega en todos lados. Pero fíjense lo que me pasó a mí. Yo vi una conducta negativa, o sea, vi un refuerzo negativo. Pensé que funcioné y lo reproduje tal cual. Y las consecuencias fueron nefastas. Entonces, los gritos y las burlas se imitan
y se reproducen y eso genera un mal clima. ¿Cuándo existen excepciones a esto? O sea, porque no es que siempre el refuerzo negativo es negativo en su totalidad. Cuando tengo que dar algún punto disciplinario, conductas que no se pueden permitir dentro, pero las aplicamos en forma escasa, o sea, las aplicamos como último recurso, no como primer recurso. Un ejemplo clásico: selectivo de aguas abiertas en Santa Fe, hará unos 10 años atrás. Nos consiguen un refugio para que abaratáramos los costos, nos consiguen un refugio, entonces vamos a dormir en un refugio con el equipo de nadadores. Lo primero que ocurre cuando yo abro la puerta de la pieza del refugio, perdón, veo un jabón para bañarse, volando por el aire, pegándole al ventilador y desarmándose y desparciendo jabón por toda la pieza. Eso es lo primero que veo cuando abro la puerta. Todos adolescentes entre 13 y 15 años. Yo dije, los quiero matar. Ay Dios, los quiero matar. Encima que nos dan este lugar por 2,50 pesos, los quiero matar. Les grité. Salto carrera mar, más o menos les hice hacer. Un poco más no los hago nadar en el barro, en la tierra. Estoy exagerando un poco, ¿no? Pero me enojé bastante. Esa reacción que tuve, que fue natural, fue un refuerzo negativo ante una conducta no deseada. Después, cuando me calmé, hablé con los padres que nos habían acompañado, pedí perdón a la institución por lo que había pasado. No pasó nada, nos perdonaron, por suerte. Pero bueno, ante ese tipo de situaciones el refuerzo negativo es una herramienta disciplinaria. ¿La usás siempre? No la usás siempre. Pero no es que no sea necesaria o que funcione en algunas ocasiones. ¿Por qué? Y esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué muchos entrenadores que usan el refuerzo negativo o aversivo ganan? ¿Sí? Y básicamente hay 3 respuestas para eso. Primero, distinguen entre persona y conducta, ¿sí? Entonces castigan a la conducta pero tratan bien a la persona, o sea, castigan en ese momento la conducta y tratan bien a la persona, lo cual a veces genera mensajes contradictorios. Entonces, te castigo, te reto, te humillo delante del grupo, pero después te trato bien, ¿sí? Te doy, pero te saco. Te doy, pero te saco. Entonces, ese tipo de conductas que son muy normales y a veces son inconscientes por parte de nosotros los entrenadores, hacen que por más que nosotros usemos refuerzos negativos, a veces las cosas funcionen. Porque tenés un atleta que es requete contra talentoso, entonces su talento, supera el mal contexto que le estamos dando. Aunque eso no funciona siempre, ¿no? Si no hay un buen contexto en la casa, si en algún lado no hay un refuerzo positivo, eso no existe. Y las destrezas, la habilidad del entrenador de transmitir las destrezas técnicas o su capacidad de líder superan su mal uso de los refuerzos positivos o negativos. Entonces, eso tiene una fecha de vencimiento, o te va a funcionar un tiempo y después no te va a funcionar más. Eso lo hemos visto muchos de nosotros, lo hemos visto muchas veces. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Por qué los entrenadores que castigan las conductas con refuerzos negativos todo el tiempo a veces pueden llegar a tener éxito? Primero, porque usan esta estrategia que te castigo por un lado pero te recompenso por el otro, porque el atleta es mucho más talentoso que el castigo que se le está dando, y porque el entrenador es un líder natural o sabe transmitir las destrezas técnicas muy eficientemente a pesar de que castiga al alumno. Repito, eso tiene una fecha de caducidad. Entonces, ejemplos por disciplina. A ver, vamos a buscar, déjeme pensar, en el atletismo,
Si yo te castigo porque no seguís el tiempo del pasaje de valla que tenés que pasar, el tac, 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 y te lo castigo cada vez que te vas del tiempo que yo te estoy marcando, todo el tiempo te estoy reforzando, te estás equivocando, te estás equivocando, te estás equivocando, y no busco modificar la situación, repito, no busco modificar la situación en función a la habilidad que tiene el alumno, eso es un refuerzo negativo. Entonces el chico empieza a sentirse frustrado. ¿La frustración es mala? No, porque nosotros nos construimos de la frustración. El problema es cuando el proceso de frustración y el mal ambiente se sostiene en el tiempo. ¿Cómo podemos automáticamente cambiar esa situación? Modificar esa situación cambiando el contexto o cambiando el ejercicio, ¿sí? Puedes hacer que tengan... le bajás la valla, entonces está más adaptado a sus posibilidades y le haces elogios positivos cada vez que puede lograr esa repetición de ese gesto técnico. Entonces, con el solo hecho de cambiarle la situación y cambiar a un refuerzo positivo, cambias el ambiente, generas un ambiente de positividad, y entonces el chico comienza a adquirir la habilidad mucho más rápido. En el ciclismo, cuando nosotros enseñamos los ataques a las curvas de velocidad, y el chico lo primero tiene miedo, vos le pones la curva de velocidad, tiene que atacar rápido, le decís inclinate, eleva la pierna, eleva la rodilla de la pierna con la que vas a girar y controla con la cadera y con los brazos el ángulo de giro. Esto es una habilidad muy específica, ¿no? Y al chico no le sale porque tiene miedo en la aproximación a la velocidad, y es normal que tenga miedo porque si se equivocan, rapan y se caen contra el piso, se rompe bicicleta, se rompe casco, se raspa el chico, etcétera, etcétera. Entonces, si vos simplemente ese gran círculo donde tienen que girar, esa rotonda donde tienen que girar, se la haces con conos, reemplazás la rotonda original. Estoy hablando de situaciones que a mí me han pasado, ¿no? Se la reemplazás con conos, se la haces un poco más grande, le abrís el ángulo para que no tengan que cerrarse tanto o aprender a atacar tanto, y progresivamente después le vas cerrando el ángulo para que aprendan a atacar la curva, el tema cambia. En natación, que es lo más normal que hemos enfrentado, nosotros les enseñamos a hacer trabajo, mucho empuje de la pared, giro rápido contra la pared y mucho trabajo de onda acuática antes de salir a nadar. Y siempre les decimos, no respiren en la primera brazada, ¿sí? Hagan la primera brazada con la cabeza adentro y respiren recién en la segunda. ¿Por qué? Porque si yo saco la cabeza hacia arriba me freno contra el agua, la aceleración es más lenta, me trago la aceleración y tengo que gastar el doble de energía para poder acelerar. Si en vez de estar constantemente retando eso, voy cambiando la secuencia, la cantidad de ondas que tengo que hacer bajo el agua, el brazo con el que tengo que salir, hacer una competencia a ver quién puede salir más rápido y hacer los primeros 15 metros más rápidos nadando más ondas bajo el agua, ese tipo de refuerzos positivos, pero alentándolos en el esfuerzo y no en el resultado, cambian completamente el ecosistema donde se está desarrollando la adquisición de la habilidad y de alguna forma los motiva a seguir aprendiendo. El refuerzo positivo, vamos a tratar de definirlo, es bastante contrario al refuerzo negativo, que es cualquier consecuencia que aumenta la probabilidad de repetir la conducta deseada. O sea, yo tengo una conducta, eso tiene una consecuencia, yo premio esa consecuencia, entonces esa conducta va a tender a repetirse. El objetivo es fortalecer y consolidar los comportamientos deseados, ¿sí? Requisito para que esto se dé, tiene que ser significativo, o sea, tiene que tener un valor real para el atleta lo que está haciendo. Tiene que ser un refuerzo inmediato, o sea, termina la ejecución y automáticamente darle una devolución, ¿sí? Mientras más inmediato es la devolución, mucho más rápido es el efecto de aprendizaje. Y adaptar el tipo de refuerzo positivo en función a la habilidad que estamos enseñando y a la personalidad del chico. Entonces vos tenés varios tipos de estos refuerzos positivos. Tenés refuerzos sociales, ¿sí? Son cosas muy sencillas, fíjense. Elogios.
reconocimientos, aprobación, gestos positivos, el simple hecho que le hagas así, palmadita en la mano, que le hagas así, que lo felicites, todo eso, o cualquier gesto de asentamiento que se dé en un marco social, ¿sí? Donde varios vean que se está dando eso, es un refuerzo positivo. Puedes hacerlo con materiales, trofeos, medallas, premios, objetos tangibles, premios económicos, etcétera. Eso se da mucho, ¿sí? De actividad, por ejemplo, participar en eventos o elegir el tipo de ejercicio, decirle, bueno, ¿qué quieren trabajar hoy? ¿Sí? Como hicieron bien esto, les doy la posibilidad hoy de qué quieren trabajar. Los premio con un ejercicio que ellos disfruten hacer. Y puede ser también interno, si es eso, fomentar el refuerzo positivo hace que el chico tenga sensaciones de satisfacción personal, ¿sí? Entonces empieza el autoconocimiento, el logro. ¿Cómo selecciono esos reforzadores sociales, materiales de actividad o los internos? O sea, cuando yo me autofelicito, conozco las preferencias del chico, por esto me tengo que poner sensible, los entrenadores nos tenemos que poner sensible con nuestros atletas. Sensible quiere decir lo tenemos que conocer, que es identificar qué cosa lo motiva y a ese atleta en forma individual y trabajar sobre eso que lo motiva. Y variar los recursos, no siempre usar el mismo recurso para felicitar a alguien o dar un refuerzo positivo, ¿sí? Si yo evito la repetición, mantengo el efecto de ese recurso durante el tiempo. Si yo te digo siempre lo mismo, esto estuvo muy bien, esto estuvo muy bien, esto estuvo muy bien, de la misma forma, de la misma manera y ante la misma situación, eso en algún momento pierde efecto. Entonces por eso hay que variar constantemente estos reforzadores. Lo interesante es la combinación de estos reforzadores. Por ejemplo, muy bien ese giro contra la pared. Fíjate que cuando saliste e empujaste la pared, rápidamente pudiste mantener la posición hidrodinámica y fíjate lo bien que pateaste. Es una palabra positiva especificando bajo qué gesto positivo hizo. Repito, eso. La suma de, que esto es natural también, la suma de dos reforzadores aumenta el efecto positivo y la capacidad de aprendizaje del chico. Conductas a reforzar y ejemplos. Por ejemplo, a ver, déjenme pensar. Yo tengo acá anotado un montón, pero por ejemplo, conductas que vas a reforzar. Vos tenés o dónde vas a usar esos reforzadores positivos en las conductas, en las habilidades nuevas que estás aprendiendo. Cada vez que vos estás aprendiendo una habilidad nueva, ¿sí? Cada vez que estás aprendiendo algo nuevo que requiere mucho de tu atención, tanto mental y físicamente, se considera que esa es una nueva habilidad o una habilidad en desarrollo. Entonces esa habilidad en desarrollo requiere más refuerzos positivos que una habilidad que ya está aprendida. Fíjense lo interesante de esto. Una habilidad en desarrollo requiere más refuerzos positivos que una habilidad que ya está aprendida. Si es muy compleja, yo lo que puedo hacer es subdividir esa habilidad compleja en pequeños fragmentos, pero no tan deformados que terminen desvirtuando el sentido de la habilidad, sino, por ejemplo, en atletismo, si ustedes van a enseñar el trabajo redondo de la velocidad lanzada o de la técnica de la técnica de carrera, ustedes no van a enseñar solamente a mover un pie. Existe el concepto de la triple extensión y existe el concepto de la triple flexión. O sea, triple extensión cuando estoy en la pierna que está en apoyo contra el piso y la triple flexión la pierna que se está elevando, ¿sí? Entonces, yo no puedo aislar un gesto solamente de la triple flexión o de la triple extensión. Tengo que tratar de generar ejercicios que tomen en cuenta estos dos patrones motrices que se dan en simultáneo en el gesto de la carrera. Pero voy haciendo foco en uno, hago muchos refuerzos positivos variados, después hago foco en otro, hago muchos refuerzos positivos variados y después los voy integrando progresivamente. ¿Sí? A ese método de reforzar por partes una destreza compleja se le llama chapening o aproximación sucesiva.
Y eso es muy interesante, ¿no? Porque yo le puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, en el aquetismo no me sale el pasaje de vallas o no me sale la primera aproximación a las vallas, porque es muy complejo el pasaje. Es saltar una valla, hacer un paso intermedio, saltar la otra valla, hacer un pasaje intermedio, saltar la valla. Entonces yo puedo sacar el elemento distorsionado. Por ejemplo, en la valla no me sale el ataque de valla. Entonces, ¿qué hago? Hago el gesto de la mímica del pasaje de valla sacándole la valla. Después, ¿qué hago? En vez de ponerle la valla entera, le pongo una valla más chica, que se adapta a la habilidad del deportista. Y después le voy agregando los 3 pasos de aproximación. Y después lo voy llevando progresivamente al pasaje de vallas normal. ¿Qué hago? Esa habilidad que la dividí en partes, ¿sí? Y realicé condiciones facilitadas para que pueda ir adquiriéndola, tiene muchos refuerzos positivos. En ese momento que está aprendiendo esa habilidad nueva, el refuerzo positivo, ¿sí? El premio, no el castigo, el premio debe ser más constante. De esa forma la habilidad se adquiere con mucha más velocidad. Por ejemplo, acá podemos empezar a hablar del tipo de refuerzo positivo y ya su inserción en un programa propiamente de entrenamiento, ¿sí? Entonces, supongamos, en un programa de refuerzo vos tenés un refuerzo continuo, constantemente te estoy reforzando y diciendo, ya sea con un gesto, ya sea verbalmente, ya sea un gesto verbal más una señalización, un gesto técnico, ya sea una felicitación delante del grupo, lo que sea, y sus diferentes combinaciones, eso requiere una felicitación constante. Después, yo tengo que ir espaciando, o sea, no tengo que constantemente dar un refuerzo positivo, sino cuando la vida cuando va pasando de la fase de adquisición a la fase de estabilización, ¿sí? De la fase inicial a la fase intermedia, progresivamente tengo que ir sacando esos refuerzos y usarlo cada 2 o 3 repeticiones, no constantemente, sino cada 2 o 3 repeticiones. Entonces el chico experimenta, ya tuvo muchos refuerzos positivos previamente en la adquisición de habilidad, entonces ahora está como ansioso porque me mira, esto es muy común, ¿no? Te mira y vos no le decís nada, vos lo estás observando, entonces empieza la interrogante, ¿lo estoy haciendo bien? A ver, me voy a fijar de nuevo, a ver, estoy acomodando la espalda bien, estoy trabajando bien en la alineación, mi cabeza está quieta, y de golpe, ¡pum!, viene el refuerzo positivo, intermitentemente, ¡pum! Entonces el chico va a buscar ese refuerzo positivo y vos progresivamente cada vez lo vas sacando más, y en la fase de automatización del gesto técnico, ya ese refuerzo positivo casi no lo tenés que usar, ya es muy puntual. ¿Se entiende? Entonces, en una fase de adquisición, en condiciones facilitadas, por ejemplo, yo hago muchos refuerzos positivos. Tungo, insisto, che, bien esto, che, me pareció bien, muy bien. Fíjate la cadera, fíjate solamente en la cadera, cómo la estás moviendo, la estás trabando cuando vas hacia arriba, qué sé yo. Fíjate en la triple extensión, fíjate que tenés que terminar de extender la rodilla, tenés que sentir que vos empujás el piso y te elevás al infinito. Muy bien ese gesto. Después, eso lo voy sacando. Hace una repetición, hace 2 repeticiones, ahí recién le genero un refuerzo positivo. 3, 4 repeticiones. Y cada vez voy sacando la repetición del refuerzo positivo y lo voy haciendo progresivamente. ¿Sí? Lo voy sacando, lo voy retirando, voy haciendo que el chico sea autónomo. Entonces, muy de vez en cuando le hago ese refuerzo positivo, porque el chico está esperando ese refuerzo positivo. Entonces, de esa forma vos vas influenciando y el chico va automotivándose para ir mejorando. Hasta que llega un momento, cuando termina de madurar una habilidad o cuando madura la psiquis del chico o del deportista, en que no necesita más tu refuerzo. Vos se lo seguís dando de vez en cuando, porque es muy importante escuchar la voz del entrenador, pero se lo das en forma intermitente. Entonces el premio se motiva y el premio pasa a ser no solamente los logros que va consiguiendo, sino una voz amiga que le diga, che, qué bien que lo estás haciendo, ¿sí? Y el refuerzo, recuerden, y esta es una regla de oro, debe venir inmediatamente después de que termine la ejecución del gesto,
¿sí? Repito, el refuerzo positivo debe venir inmediatamente cuando termina la ejecución del gesto. Esto como una analogía, ¿vieron? Yo no fui nunca a un casino, pero vos ves en las películas, ¿viste las máquinas tragamonedas? Que vos le pones una moneda y te puede tirar una moneda, pones otra moneda, te puede tirar dos monedas, te pones una moneda, no te tira ninguna, pones una moneda, te tira 5 monedas. Entonces, una conducta se va reforzando porque empieza a haber un resultado deseado. Ahora, si yo me quiero, no sé, en esas máquinas que están en el aeropuerto, que te querés comprar una gaseosa y la máquina está rota, vos pones una moneda y la gaseosa no sale. Volvés a poner otra moneda y la gaseosa no sale, gritas, puteás, pegás media vuelta y te vas. Como el resultado no es el deseado, dejas de repetir la conducta. Más o menos, ¿vieron qué simple que es? Y el tema de hacer un refuerzo parcial, o sea, y quitando cada vez más ese refuerzo constante y haciéndolo cada vez más espaciado, más parcializado, genera la incertidumbre. Y la incertidumbre, cuando el chico tuvo buenas bases, genera motivación, porque se motiva a sí mismo a hacerlo mejor, buscando de alguna forma esa aprobación. Por eso les digo, hay que buscar la aprobación, pero no hay que ser dependiente de la aprobación. Hay estudios muy importantes que refuerzan esto que les estoy diciendo, que por ejemplo, si yo agarro una habilidad compleja, la divido por partes y a esas diferentes partes le voy dando refuerzos positivos constantes, la velocidad en la que tardan los deportistas en adquirir esa nueva habilidad mejora más o menos un 61,7% según los números que tengo acá. Cuando esa habilidad es adquirida y paso a la siguiente fase más compleja de la habilidad, voy quitando ese refuerzo sobre la primera fase de la habilidad y voy poniendo más el refuerzo sobre la segunda fase de la habilidad. Eso hace que en el gesto global, cuando adquiero la habilidad completa o la estructura táctica completa en un deporte de equipo, pase más o menos del 54,4% a mejorar el 78,8%, casi un 20% más de mejora de velocidad de comprensión y de ejecución técnica de una habilidad. Entonces, miren lo importante que es el refuerzo positivo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El refuerzo tiene que ser sistemático, y si tiene que ser sistemático, así sea constante o intermitente, quiere decir que puede ser planificado. Entonces, ¿cómo es la forma más fácil de esto? Recuerden lo que hablamos en la clase anterior: adquisición, estabilización y automatización. Cuando estoy adquiriendo una habilidad, ya sea simple o sea compleja, los refuerzos positivos son más constantes. Cuando pasa a la fase de estabilización, los refuerzos positivos se van quitando y se van dando en forma cada vez más espaciada. Por ejemplo, cada 2 repeticiones, cada 3 repeticiones. Cuando se cumplen ciertos preceptos técnicos, me concentro más en la forma técnica y no en el resultado logrado. Por ejemplo, una cosa que hablamos mucho: cuando vos le cambiás la técnica a un deportista o estás enseñando una técnica de desplazamiento, ¿sí? Estoy hablando más que nada de los deportes de resistencia, es muy probable que a lo primero la velocidad normal caiga hasta que se adaptan a ese nuevo patrón motriz o adquieren ese nuevo patrón motriz. Entonces, ¿qué ocurre? Yo empiezo a premiar no el tiempo final logrado, sino la correcta ejecución de la técnica. Repito, no me centro en el resultado, en el tiempo logrado todavía, sino que me concentro en puntos técnicos. Entonces, felicito puntos técnicos concretos. Eso tiene que ver ahora con los feedback que vamos a ver. Y entonces, de esa forma, el chico se motiva a empezar a nadar bien, se concentra más en nadar bien o en correr bien o en pedalear bien que en ir más rápido.
La velocidad va a venir sola después. Si el proceso es correctamente estructurado, la velocidad va a venir sola. Pero los procesos técnicos cobran más peso que los procesos de tiempo y marca, por así decirlo, que la marca en sí. Bien, ¿por qué reforzar el esfuerzo? ¿Por qué premiar el esfuerzo? El esfuerzo en sí. ¿Por qué? Porque te permite de alguna forma que... el esfuerzo es una cuestión interna del deportista. Entonces el deportista tiene control del esfuerzo que está haciendo. Él sabe si está haciendo el 100%, si está dando el 80%, lo saben. Lo saben. Vos le preguntás y por más que a veces te lo nieguen, lo saben. Entonces eso es controlable. A diferencia del resultado que puede depender de muchos factores. Yo puedo ser el deportista mejor entrenado del mundo. Puedo tener las mejores marcas del mundo y en un momento en la competencia quedó séptimo, octavo, noveno, como le pasó a Bloomberg en el último mundial de Ironman. ¿Qué pasó? Tuvo un error de alimentación, vaya a saber todo lo que pasó anteriormente, y el tipo no pudo terminar fuerte la carrera. ¿Era uno de los mejores y favoritos? Sí, era uno de los mejores y favoritos. ¿El resultado lo acompañó? No, el resultado no lo acompañó. Pero me acuerdo que leí algo muy importante. El tipo dijo: me subí a la bicicleta, creo que había vomitado por la comida. Me subí a la bicicleta y preferí terminar la carrera porque sabía que después, si no terminaba la carrera, el entrenamiento posterior iba a ser más duro. Entonces eso me deja pensando, si eso es que para él era un refuerzo positivo o negativo, si su entrenador iba a premiar más el esfuerzo de terminar el Ironman que el de abandonar y después tener que compensar esa carga entrenando más duro. La lectura de esa situación se puede ver desde varios puntos de vista, pero el mensaje es que el tipo se esforzó por terminar la carrera a pesar de que no estaba en su mejor momento ese día. Entonces el esfuerzo lo podemos controlar. Si el deportista está suficientemente motivado, va a dar lo mejor del esfuerzo. Y yo premio el esfuerzo y no el resultado, es muy probable que el chico repita muchas más veces dar al 100% de lo que tiene. Y también, de alguna forma, la consecuencia directa de eso es que mantiene la motivación, ¿sí? Se sostiene el estado de ánimo alto, y aumenta la predisposición a la dedicación y del desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades, ¿sí? Hay un concepto que es muy básico: lo mejor no es hacer más, sino hacer todo lo que se puede hacer. Repito, lo mejor no es hacer más, es hacer todo lo que se puede hacer. Que al final de una competencia, al final de una ejecución, al final de un entrenamiento, al final del día, cuando llegas a tu casa, digas vos mismo: hice todo lo que podía hacer, no tenía más nada para hacer, no tenía más nada para entregar, lo di todo. Eso es un refuerzo positivo que, alimentado en la forma correcta, tiene un poder a largo plazo que es increíble. Conductas sociales a reforzar y ejemplos. Por ejemplo, conductas sociales a reforzar: la obediencia a la norma, porque la norma te ordena. Al ordenarte la norma te permite hacer una correcta administración de los recursos, ya sean escasos o sean abundantes, y eso de alguna forma también te da autoridad dentro del equipo. El trabajo en equipo, ¿sí? La colaboración, ya sea entre el cuerpo técnico de entrenadores, entre los compañeros en la pileta, en la pista de ciclismo o en el atletismo, y fomenta el liderazgo positivo. Va a salir un liderazgo positivo, y no solamente el entrenador, que va a tener que guiar con el ejemplo y motivar al grupo, sino dentro de los líderes que uno encuentra dentro del grupo. Sería como la voz del entrenador dentro del grupo, personificada en un atleta. Qué sé yo, ejemplos por disciplina que podríamos hablar, en el atletismo, reconocer al pacer, o sea, el tipo que marca el ritmo y la contribución que le da el grupo. Entonces ese es muy importante, ese lo pones para que te tire el grupo para adelante.
En natación, aprender a respetar las distancias. Los chicos se atolondran, ¿sí? Se empujan de la pared y enseguida sale el otro y se chocan. No, esperá 5 metros, aguantá que tu compañero esté 5 metros delante tuyo y salí vos. Y ahí pelea por seguirlo, pelea por superarlo o pelea por mantener la distancia. En el ciclismo, conductas básicas. Yo lo he visto esto en carrera de ciclismo. Compañeros que no le avisan a que su compañero que hay un pozo gigante adelante o hay una tachuela o lo que sea y todo lo que eso genera después por detrás. En cambio, si vos sos una persona que fíjate, cuidado con eso, o tenés suelta la rueda, o fíjate que el enganche de la rueda está suelto, o fíjate que la ciclocomputadora la tenés suelta, o sea, ese tipo de cosas hacen pequeños gestos que hacen al espíritu del equipo. O cuando esto es un ejercicio con los adolescentes muy simple, muy fácil de hacer y muy útil. Cuando los compañeros arman la transición, generalmente yo que iba, les ponía todo el caño, les colgaba la bicicleta, no. Cuando los propios compañeros les van acomodando las cosas a sus compañeros de equipo y se van turnando. Eso es un refuerzo positivo de cooperación que alimenta el espíritu del equipo. Y por último, y ya entrando un poco al final de esta charla, vamos a empezar a hablar de los feedback objetivos. En base a evidencia, y la evidencia genera motivación, ¿sí? Un feedback es una devolución, ¿sí? Un feedback es una devolución. Vos generas algo y yo te hago una devolución. Te digo, esto estuvo bien, esto estuvo mal. ¿Qué pasa si yo ese feedback lo puedo parametrizar? Le puedo poner un número, lo puedo medir, ¿sí? Eso lo transforma en una herramienta irreemplazable. Por ejemplo, van a ver al profesor Ricky Arroyo usar esto que son sensores, ¿sí? Estos sensores, cuando se está haciendo el fitting o se está midiendo la eficiencia de pedaleo o la eficiencia de carrera, se ponen, son 5 sensores, se pone uno en la cadera o en el pecho, 2 en los muslos y 2 en las zapatillas de ciclismo o en los pies o en las zapatillas normales, y esto constantemente está tirando información, está dando una retroalimentación, un feedback instantáneo de la ejecución del gesto técnico. Entonces es muy normal que vengan los ciclistas a hacerse los fitting y que gente que cree que pedalea bien, y cuando vos le pones estos dispositivos y le empezás a mostrar cómo empiezan a perder energía o lo mal que pedalean, ¿sí? Vos le agregás un dispositivo de estos, este es el dispositivo que va en el pie izquierdo, y se empieza a ver cómo se mueve el talón y la pérdida de energía que hay en cada gesto de la pedaleada, y tenés la posibilidad de poder generar ese feedback intrínseco, ese feedback inmediato, no intrínseco, perdón, ese feedback inmediato. El chico toma conciencia, o el deportista toma conciencia y automáticamente intenta querer cambiarlo. Lo vas a ver que se esfuerza, que está pensando, que está mirando la computadora con las métricas que le estás dando vos, y que, no, tengo que apoyar más el pie acá, no, sí. Entonces eso, poder tener un feedback inmediato, parametrizable, con algún elemento parametrizable, mejora más o menos un 53% la ejecución de cualquier gesto técnico. Y mejora las conductas y la predisposición a aprender un 78%, según los datos estadísticos. Entonces, en general, en la globalidad de todo eso, el proceso de aprendizaje se acelera un 16%, entre un 16 y un 20%. Cuando analizaron los métodos de entrenamiento, por ejemplo, de los entrenadores que más deportistas exitosos tienen, o sea que mejores marcas logran, encontraron algo bastante interesante. Encontraron que dan 5 veces más feedback parametrizables con medidas que lo que hacen de halagos o críticas. O sea, dan en el 100% de las devoluciones que dan, ¿sí? En el 100% de las devoluciones que dan, cada un halago o cada una crítica hay 5 feedback parametrizables, ¿sí? Repito, cada un halago
o cada una crítica hay 5 feedback. Entonces, con números demuestran más y hablan menos. Acá el secreto está en 2 puntos básicos. Usar la pregunta como medio de reflexión hacia el deportista, hablar menos y escuchar más o demostrar más. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la motivación que genera esto de poder tener medidas, poder medir algo y que el deportista se pueda medir a sí mismo, corrige distorsiones, ¿sí? Permite que el deportista identifique y corrija errores de percepción que tiene de sí mismo, genera un autorrefuerzo porque se va reforzando y se va dando cuenta de que tiene cosas que cambiar. Cuando empieza a mejorar, si vos le haces un reconocimiento social, eso lo motiva a seguir mejorando. Y algo que vamos a desarrollar mucho más adelante, si vos le pones metas claras, el chico se puede enfocar mucho más. ¿Sí? Voy a tratar de dar un poco más de contexto en esto. Una vez vi una planilla, yo no la usé, vi cómo la usaban, una planilla en un sudamericano, en donde había 10 puntos técnicos positivos y 10 puntos técnicos negativos. Entonces vos siempre arrancabas con 10 puntos técnicos positivos, ¿sí? Y hacían una serie técnica, de ejecución técnica. Cada vez que vos no cumplías con uno de esos puntos técnicos, se te iba restando un punto. Entonces vos terminabas una serie, por ejemplo, no me acuerdo de la serie, pero sí tengo una serie técnica en la cabeza. Los 4x50, 4x100, 2 de 200 y 1 de 400, en pileta de 25 metros, todos en 16 brazadas, con 5 ondas empujando de la pared. Y había que poder reproducir en los 50, en los 100, en los 200 y en los 400 la misma cantidad de brazadas, el mismo tiempo. Después nosotros empezamos a tomar el pulso. Tenías que terminar con el mismo pulso, o por lo menos con no más de 10 pulsos más altos que en la serie de 50, y todos al mismo tiempo, ¿sí? Todos esos indicadores tenías. Si a esa misma serie nosotros le hubiéramos agregado, no 10, pero le hubiésemos agregado 5 puntos técnicos positivos y 5 puntos técnicos negativos, le podíamos dar un puntaje. En esta repetición te sacaste 3, en esta repetición te sacaste 2, en esta repetición te sacaste 5, no cometiste ningún error. Entonces, eso, el contrastar lo que el chico cree que está haciendo con lo que realmente está haciendo, eso requiere mucho conocimiento profundo por parte del entrenador que está entrenando, ¿no? Hace un feedback instantáneo, objetivo, inmediato, y eso acelera el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo lo aplica? En realidad, ¿para qué lo empezás a usar? ¿Sí? La función de ese feedback objetivo te define con qué precisión y con qué nivel lo estás trabajando, ¿sí? Vos podés hacerlo con un enfoque más global, ¿sí? Donde tomás pocos parámetros, o un enfoque más específico cuando querés corregir un punto técnico específico, que es todo lo que les acabo de explicar. ¿Cómo lo aplicás? Tenés que primero identificar lo que es medible, ¿sí? Las conductas medibles, para que esto tenga sentido. Seleccionas aspectos que son muy específicos que querés mejorar y que son cuantificables, que lo podés medir. Segundo, tenés que diseñar una serie de evaluación o una situación de evaluación llena de refuerzos positivos, obviamente, ¿no? Que analicen el proceso, ¿sí? El esfuerzo que el chico está haciendo y la mejora constante, y no solamente el resultado final. El resultado final es el objetivo a buscar, pero vos lo que vas valorando es el esfuerzo. Acordás métricas, estableces, una vez que sabes lo que querés medir, inventás o tomás métricas, un número que representa algo, 2 o 3 métricas, y las empezás a sistematizar. Reforzás los progresos, ¿sí? Destacás los avances, aunque sí sean minúsculos,
destacás los avances y no castigás los errores, ¿sí? Usás, por ejemplo, la técnica que hablamos la semana pasada, el capítulo pasado, el sanguchito. Te digo lo que hiciste bien, te corrijo lo que hiciste mal y te vuelvo a decir lo que hiciste bien. 2 refuerzos positivos por una corrección técnica en forma positiva. Creas índices de ejecución, ¿sí? Generas un sistema de puntos o un sistema de porcentaje y usas mucho, hoy día es muy fácil usar elementos tecnológicos. Filmás con un celular, con un programa de análisis técnico, tenés sensores portátiles, hoy día tenemos laboratorios ambulantes de medición de calidad de movimiento, o sea, tenés muchos recursos y el más fácil me parece que es la fotografía o el video. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir, ¿cómo haces para construir un feedback objetivo que mida algo muy general o algo muy específico que estás queriendo mejorar? Identificás una conducta que sea medible, ¿sí? O un parámetro que sea medible, generás un sistema de evaluación, acordás qué métricas vas a evaluar, reforzás los progresos, no el resultado, o sea, el esfuerzo que está poniendo el chico, creás índices de ejecución, cuáles son los parámetros de esa métrica y usás feedback inmediatos, ya sea con video, con sensores, con fotos, con la palabra, con algún reforzamiento social, etc. ¿Qué sé yo? A ver, ejemplos de métricas por disciplina. En la natación, lo más famoso de todo que usan todos los deportistas, el SWOLF, que es el tiempo de ejecución por la cantidad de brazadas. ¿Qué es el SWOLF? Básicamente te suma la cantidad de brazadas que utilizaste para cubrir una distancia y el tiempo que tardaste en cubrir esa distancia, ¿sí? Si vos usaste una brazada menos, por ejemplo, para cubrir 25 metros en 20 segundos y lo cubriste con 18 brazadas y a la siguiente semana lo cubrís con 17 brazadas haciendo esos mismos 20 segundos, tu SWOLF se redujo, ¿sí? Entonces, al reducirse ese SWOLF, o sea, mejorar tu eficiencia, ese es un parámetro objetivo, es una métrica utilizable, medible y sistematizable en el tiempo para poder medir la mejora del nadador o del triatleta. En atletismo, lograr una salida por debajo de los 0,20 milisegundos o de los 200 milisegundos en realidad, y ver qué tiempo logra en los primeros 20 metros. En el ciclismo, ir probando ante una misma zona de potencia a qué cadencia produzco la misma potencia y en forma más eficiente. En el triatlón, ver cómo se mejora la T1 y la T2 y qué elementos dentro de la transición de la T1 y la T2 voy mejorando para que primero la T2 la hago en 15 segundos, después en 12 segundos, después en 10 segundos. Estoy hablando de distancia olímpica, ¿no? ¿Qué ritmo hago en el primer kilómetro cuando salgo a correr de la T2 y con qué ritmo cierro el último kilómetro? Son todos ejemplos parametrizables donde vos vas teniendo métricas para ir midiendo el rendimiento y la velocidad con la que adquiere esa ejecución técnica. Vamos a unir todo esto que yo acabo de decir. Vamos a terminar cerrando de unir todo esto lo que yo acabo de decir y vamos a tratar de buscar una reflexión final. Vamos a suponer que planteamos un mesociclo de 4 semanas. En ese mesociclo de 4 semanas yo quiero mejorar la distancia por brazada, o sea, la distancia la cantidad de brazadas que necesito para cubrir una distancia. Obviamente, lo que estoy buscando es cubrir una misma distancia con cada vez menos brazadas, pero eso no significa que el tiempo sube, o sea que nado más lento. Bien, entonces, en la primera semana voy a elegir
el número de brazadas por cada 25 metros. Vamos a suponer, vamos con un ejemplo práctico. Estoy pensando, ¿no? Lo quería hacer en vivo para no... vamos a suponer 10 de 100. 10 de 100 con 30 segundos de pausa. Una serie básica. 10 de 100 repetición, 10 de 100 metros con 30 segundos de pausa. Me tomo el pulso al salir y al llegar de cada repetición, ¿sí? Me tomo el pulso al salir y al llegar de cada repetición. Cuento la cantidad de brazadas los últimos 25 metros de cada 100. Cuento la cantidad de brazadas los últimos 25 de cada 100. Y cuento el tiempo promedio. Supongamos que un triatleta máster o age group, como se le dice, con un ritmo más o menos de 1.40, ¿sí? Más o menos 1.40, que cubre en pileta de 25 los 25 metros con 20 brazadas. Un ejemplo clásico. Esto es muy real lo que les estoy diciendo. Entonces tenemos triatleta máster que te nada los 100 en 1.40, va a ser 10 de 100 con 30 segundos de pausa intermedio. Le vamos a tomar el pulso cada vez que empieza y cada vez que llega. En base a 6 segundos, después eso se le agrega un 0. Le vamos a contar la cantidad de brazadas que hace y el tiempo que tarda en cubrir los últimos, esos 100 metros, pero sobre todo le vamos a contar la cantidad de brazadas los últimos 25 metros de cada 100. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a elegir qué elementos técnicos voy a utilizar, ¿sí? Que extienda bien el brazo adelante al momento del ingreso. El momento del ingreso de la brazada con el codo alto, que entre con el dedo medio en el agua, que tenga una muy buena rotación de cadera manteniendo la cabeza alineada y que se apoye bien en toda la superficie lateral, ¿sí? Desde el dorsal hasta la axila y llegando a la mano, para sustentarse en el agua, aprovechando el principio de Bernoulli, y que nunca deje de patear. Utilizo 4 métricas: la extensión del brazo, o sea, el ingreso del dedo medio, la correcta rotación, la sustentación y la frecuencia de patada. Tengo 4 medidas que tener en cuenta, 4 puntos. Entonces, en la primera semana de trabajo que planteo, vamos a suponer que nada 4 veces a la semana, y esta serie la voy a hacer 2 veces. Supongamos que nada lunes, martes, jueves y viernes. Es muy normal eso, lunes, martes, jueves y viernes. Entonces la serie esta se la voy a tomar durante 4 semanas, los martes, mezclado con otras cosas, ¿no? Los martes y los viernes, 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 4 semanas. En la primera semana, ¿dónde encuentro el problema? En que cuando entra con el brazo izquierdo no tiene una buena sustentación, larga el aire, entonces corta con el codo y se hunde hacia abajo. Ok, entonces lo que tengo que lograr es una mejor sustentación por medio de sostener más tiempo la respiración, por medio de mejorar la rotación. Entonces, con cada repetición en esos 10 de 100 le voy a indicar lo que está haciendo bien, le voy a corregir lo que está haciendo mal y le voy a volver a indicar lo que está haciendo bien. Y en función de cómo es su personalidad, le voy a dar un refuerzo social, o sea, lo voy a facilitar delante de todos, o esto individual o en grupo, ¿no? O le voy a hacer un gesto de que está yendo muy bien, o lo voy a felicitar, o después le voy a mandar, no solamente le voy a dar feedback positivos, refuerzos positivos cuando termine cada ejecución, sino que después le voy a mandar un mensaje felicitándolo, por WhatsApp le mando un mensaje felicitándolo. Ok. Para eso hay una condición sine qua non, yo tengo que tener afinidad con el deportista. Si no tengo afinidad con el deportista, sostener esa conducta es muy difícil. De ya se los aviso. Entonces, le voy dando un refuerzo positivo cada vez que termina un pique de 100. Y lo voy felicitando por el esfuerzo que va haciendo. En la segunda semana,
supongamos que logra bajar una brazada, sostiene los tiempos, logra bajar una brazada por cada 100 metros, ¿sí? Ya dejo de darle tantos refuerzos positivos, y dejo de usar tantos feedback objetivos, ¿sí? Esto, puntos, sumo puntos, bajo puntos, eso me olvidé de decirlo. Si cumple con todas las premisas técnicas, las 20 brazadas que utiliza en los últimos 25, tiene 5 puntos. O 4 puntos, habíamos marcado 4 métricas a controlar. Si, por ejemplo, no patea cuando entra con el brazo izquierdo, listo, pierde un punto. Si no sustenta en una de las brazadas, pierde un punto. Si no rota bien la cadera hacia la izquierda, pierde un punto. Entonces, le voy dando un puntaje del 1 al 4, le voy diciendo, te sacaste un 3, te sacaste un 2, te sacaste un 1, mejoraste una brazada, fíjate esto, fíjate lo otro. Eso se lo voy quitando, ¿sí? Se lo voy quitando progresivamente. En la segunda semana, ya que mejoró una brazada, en vez de decírselo casi todas las repeticiones, se lo puedo decir cada 3 o cada 4 repeticiones. Darle un refuerzo positivo cada 3 o cada 4 repeticiones y cada 2 repeticiones decirle tenés un 2, tenés un 4, te sacaste un 3, etc. En la tercera semana, el refuerzo positivo se hace más intermitente todavía y le voy preguntando cada 2 repeticiones qué cree lo que lo hizo bien y qué cree lo que hizo bien y qué cree que hizo bien y qué cree que hizo mal, ¿sí? Empieza a haber un autofeedback, pero la técnica se estabiliza. Yo logro que nadie con una brazada menos, ¿sí? En vez de hacer 20 brazadas, ya en la tercera semana consolida hacer 19 brazadas bajo el mismo tiempo. Y en la cuarta semana cambio completamente el tipo de estímulo. Lo felicito delante del grupo, ¿sí? Hago un refuerzo grupal de su buena conducta, le premio el esfuerzo y lo desafío. Le digo, ahora quiero que hagas 10 de 100 en 18 brazadas. Si logras meter la mitad del trabajo en los últimos 25 con 18 brazadas, sos un capo. Ya está, te recibiste de capo máximo total, de capo mundial del universo. Y el tipo va y lo hace, porque está motivado, porque aprendió métricas, porque aprendió a corregir sus sensaciones y porque vos le diste refuerzos positivos. Entonces, en un proceso de 4 semanas, el hecho de que pueda mejorar 1 o 2 brazadas sosteniendo al mismo tiempo, para un deportista amateur que hace todo a pulmón, es un montón. Si para esa persona es un montón, imagínense para un adolescente o un chico en formación. Es muchísimo. Es muchísimo. Una cosa que les quiero decir que pasa en la vida real, porque esto yo les presenté es un ejemplo, algo que pasa en la vida real. Por lo general, el tiempo que ustedes creen que sirve para mejorar una conducta o la adquisición de una habilidad motriz, si ustedes hacen bien las cosas, ese tiempo se va a acortar. Pero más allá de que ese tiempo se acorte, por lo general te lleva 2, 3 o 4 ciclos más de lo que vos crees que te lleva que un chico adquiera una habilidad motriz nueva, la automatice y la pueda usar en diferentes contextos. ¿Por qué les digo esto? Para que no se frustren a la hora de empezar a aplicar estas técnicas. No se frustren, es normal. Las cosas llevan más tiempo de lo que uno cree. Repito, las cosas llevan más tiempo de lo que uno cree. Entonces, algunas preguntas rápidas para cerrar todo este capítulo. ¿El castigo nunca se usa? ¿Sí? Es una pregunta que le estoy haciendo. Una respuesta que yo les daría: solo en un caso disciplinario puntual y con la menor frecuencia posible. ¿Cuántas métricas máximas debería usar para trabajar con esta estrategia del feedback objetivo? Yo les dije 4, pero yo no usaría más de 3. Con 3 es suficiente porque es demasiada información para el chico. Cuando pasas a una situación intermitente, o sea, dejas de hacer tantos refuerzos positivos y lo empezás a espaciar cada vez más, cuando una conducta deseada se repite 3 o 4 veces, cuando el resultado
logra repetirlo 3 o 4 veces, ahí te das cuenta que se está empezando a automatizar lo que estás queriendo desarrollar. Entonces ahí empezás a espaciar más el refuerzo positivo. ¿Qué haces si el resultado no llega? Tenés que preguntarte por qué el resultado no está llegando, pero es muy seguro que tengas que reforzar los refuerzos o la periodicidad de los refuerzos. ¿Cómo haces para dar un feedback si no tenés tecnología como esta? Simple. Con la voz, con un gesto, con un reconocimiento social, con una pizarra, con un cronómetro. Todos podemos comprar un cronómetro. El cronómetro te da un montón de información. No hay mejor maestro de la fisiología particular de un atleta que el cronómetro. Créanmelo. Entonces, para reflexionar y para tratar de poner en práctica, ¿sí? Todos estos temas van muy relacionados también con la pregunta, que ya lo dije, la pregunta como herramienta de reflexión con el alumno, y algo que ya hablamos hace 2 años con Guido, que fue los anclajes, que lo vamos a volver a tocar nuevamente aplicado a este contexto. Entonces, el castigo desarrolla miedo, básicamente. El castigo constante desarrolla miedo. El refuerzo positivo genera situaciones de aprendizaje mucho más favorables. El feedback objetivo con datos objetivos motiva. Entonces, acción en cada semana, vos tenés que poner foco en una sola cosa, ¿sí? De diferentes formas, pero en una sola cosa. No uses más de 3 métricas, usar refuerzos inmediatos y positivos, y anda probando y sacando esos refuerzos progresivamente. Recordad que todo esto requiere un conocimiento profundo por parte del entrenador de la disciplina para poder crear estas herramientas de trabajo. Requiere un trabajo de autorreflexión constante por parte del entrenador, revisando sus propios modelos de aprendizaje y qué errores le gustaría no cometer con sus alumnos. Y una cosa que yo sufrí mucho y se le aconsejo a los entrenadores que tienen asistentes: por más que el asistente o el ayudante o el alumno haga lo que debe hacer y vos en tu cabeza digas, ¿para qué no te tengo que felicitar siempre? Si es tu trabajo. Feliciten, den un refuerzo positivo, den una palabra de aliento. No tienen ni idea el poder que eso tiene. Nada moviliza más que el afecto. Recuerden eso. Nos vemos en el próximo capítulo, chicos. Espero que lo hayan disfrutado. Cuídense mucho.